Hola Sweet Friends, para hoy te traigo unos panecillos ingleses que, bueno, son escoceses, en realidad de origen escocés, que se llaman scones. Ya hay una receta en el canal, pero esta es un poco más sencilla, sin gluten, sin huevos y también puedes adaptarla sin lactosa. No lleva levadura, así que está súper rápido y fácil. Comenzamos. Para ello vamos a necesitar 85 ml de leche sin lactosa. Esta receta es súper fácil y súper rápida. A la leche le agregamos un poquito de zumo de limón, unas gotitas, y reservamos a un lado. Necesitaremos 125 gramos de harina de trigo sarraceno o harina de arroz integral, una pizca de sal o sal al gusto y 2 cucharaditas de azúcar. 2 cucharaditas de polvo para hornear. Esta receta no lleva levadura. 40 gramos de mantequilla fría. Puede ser mantequilla sin lactosa también. La mantequilla en este caso tiene que estar fría. Y lo que vamos a hacer es integrarla así, como me ves, como pegando la harina con la mantequilla. Pero no mezclándola, sino como pegándola, así. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, me encantaría que me enviaras las fotos o tu opinión por aquí. Este es mi Instagram, aquí estoy y bueno, me las puedes enviar por mensaje privado o etiquetarme. Le agregaremos una cucharadita de Silo House para que pegue todo y lo integramos de la misma forma. Ahora le vamos a agregar la leche, que también tiene que estar fría, con el poquito de jugo de limón. Y lo integramos de la misma forma, así como pegando todo. No amasando, no mezclando, sino como pegando todo. Esto es una cosa característica de estos panecillos, scones, y bueno, para que queden bien, pues hay que seguirlo al pie de la letra. Una vez que vean que está todo más o menos integrado, lo llevamos a la nevera 30 minutos. Una vez frío, si ves que se ve un poquito que se desarma un poco, pues le echas un poquito o le agregas un poco más de leche. Si no, procedes a hacer esto que voy a hacer ahora. Lo vamos a estirar un poco, así con la ayuda de un rodillo. ¿Qué pasa con el líquido? Es que tenemos que echarle la cantidad adecuada de líquido. Si le echamos de más, pues se bajarán en el horno como si fueran unas galletas. Aquí he estirado la masa como 1,5 centímetros más o menos de grosor y lo corto con un cortador de galleta. Retiro el resto que lo voy a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es unir 2 de los pedazos, así. Aplastamos con la mano para que se peguen, así. Y con el cortador cortamos de nuevo. Y listo. Ya tenemos uno de nuestros scones. Tiene como de altura unos 2,5 centímetros, más o menos. Con el resto lo vamos a unir así, con los trozos que ha sobrado. No lo vamos a amasar, importante porque si no, no crecerán los scones. Lo vamos a unir así y luego le pasamos el rodillo otra vez. Esto es importante. Como siempre les digo, las técnicas diferentes dan resultados diferentes. Y luego volvemos así a cortarlos con los cortadores y hacer lo que les he enseñado. Una vez que los tenemos listos, vamos a llevar a cocinar. Unos 180 grados por unos 20 minutos aproximadamente. Y así han quedado. Se tienen que abrir un poquito, así exactamente como se han abierto. Y estos panecillos se suelen comer generalmente con crema batida, con queso crema y un
poco de mermelada también le echan por encima y una taza de té. Así. Y quedan deliciosos, son súper fáciles de hacer, súper rápidos. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale un me gusta y comparte para que el video llegue a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso mega gigante.